Y les dijo: este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. ¿Cuál es este género que solamente puede salir con oración y ayuno? ¿Es esto lo que Jesús le estaba enseñando en aquel día a sus discípulos? ¿Y es esto lo que Jesús nos va a enseñar hoy también a nosotros? En aquel día había un padre que tenía a su hijo que estaba siendo atormentado por un espíritu maligno. Y este padre, en aquella desesperación en la que él se encontraba, lo primero que hizo fue llevar a su hijo para que Jesús lo pudiese liberar. Pero cuando este padre llegó a donde Jesús estaba, no lo encontró a Jesús, sino que a los primeros que encontró fue a los discípulos de Jesús. Y este padre le pidió a los discípulos de Jesús que lo liberasen a su hijo de aquel espíritu maligno, porque dentro de sí él sabía que solamente el poder de Dios podía liberarlo. Solamente el poder de Dios podía sacar aquel mal que estaba en su vida. Aunque este padre sabía que no entendía muy bien lo que le estaba sucediendo a su hijo, él se daba cuenta que lo que tenía su hijo era algo espiritual, era un mal espiritual. Sabía de esta forma que había un espíritu que había entrado allí en la vida de su hijo. Y aquí nosotros ya podemos ver, y la palabra de Dios ya nos comienza a demostrar, que nosotros estamos en una batalla espiritual. Estamos en una lucha día a día. Y a veces no nos damos cuenta que estamos en esta batalla espiritual porque estamos tan acostumbrados a dejarnos llevar por lo que vemos solamente, y a veces dejamos de prestar atención a las cosas que no se ven. Y realmente las cosas que no se ven en el ámbito espiritual son las más importantes, porque lo que estamos viendo depende 100% de lo que no se ve. Entonces, el mundo espiritual es algo muy importante, porque tanto lo bueno como lo malo viene de lo que no se ve, o sea, de lo espiritual. Y es por eso que nosotros debemos de entender que estamos en una lucha, estamos en una batalla. Y esta batalla en la que nosotros estamos no es contra carne ni contra sangre, como dice la palabra de Dios. Esta lucha en la que nosotros estamos es una batalla espiritual, contra todos aquellos males que nosotros no vemos. Pero también es importante saber esto. Saber todas estas cosas no es para que uno tenga miedo o uno tenga que tener temor de aquellos males, miedo de enfrentar aquella batalla. Al contrario, tiene que suceder algo distinto. Los males son los que tienen que tener miedo de nosotros, pero no porque nosotros seamos muy poderosos. Los males tienen que tener miedo de nosotros, porque quien está con nosotros es el poder de Dios, es la luz del Altísimo. A eso es lo que los males tienen que temer, y no nosotros tener miedo de aquellos males, porque Dios siempre nos ha dicho y nos ha enseñado que si Dios está con nosotros, ¿quién va a ser contra nosotros? Dios nos ha enseñado que si el poder de su Espíritu está aquí con nosotros no tenemos que tener miedo de ningún mal o lo que el mal pueda llegar a hacer en contra de nosotros. Porque siempre tenemos que tener aquella convicción: aquel que está en nuestras vidas es mayor que todos estos males juntos. Es más, nosotros pudiésemos juntar a todos estos males juntos y nada son delante de Dios. Nada pueden hacer delante de Dios. Este padre, en aquel día cuando trajo a su hijo a sus discípulos, los discípulos de Jesús no pudieron liberarlo a aquel muchacho. Lo trajeron a los discípulos, pero los discípulos no pudieron expulsar aquel mal de la vida de su hijo. Y se armó un alboroto allí en aquel lugar, porque el mal que estaba allí incorporado en el cuerpo del hijo de este hombre comenzó a sacudirse, comenzó a largar espumas por la boca, comenzó allí a causar un caos. La gente se asustó, la gente comenzó a gritar, la gente comenzó a desesperarse, y los discípulos estaban allí de que no sabían cómo iban a controlar aquella situación. Porque dentro de todo también, todo lo que los discípulos estaban viendo en aquel momento, para ellos también era algo nuevo. No habían estado en una situación como esa.
Pero aquí también nosotros vamos entendiendo y vamos viendo que todos nosotros no nacemos aprendiendo y no es que ya conocemos todas las cosas espirituales. Nosotros vamos aprendiendo, vamos conociendo día con día, aprendiendo día con día, pero cuanto más estemos dispuestos nosotros a querer aprender de Dios, a acercarnos a Dios, más nosotros vamos a aprender de Dios. Más el Espíritu Santo nos va a revelar cosas grandes y maravillosas. Pero siempre debemos de tener la confianza en Dios y no permitir que el miedo entre en nuestro corazón. Y más cuando se trata de la batalla espiritual. Porque si en algo los discípulos han fallado fue que cuando vieron toda esta situación comenzaron a tener miedo. Y por causa del miedo no pudieron expulsar aquel mal de la vida de este muchacho. Y fue entonces cuando Jesús se acercó, se llegó hasta aquel lugar y viendo todo aquel alboroto que se había armado y la gente que gritaba y los discípulos que estaban allí, y Jesús comenzó a preguntar, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Y fue allí que el padre de aquel muchacho le dijo esto a Jesús. Le dijo estas palabras. Y respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Fíjese lo que este hombre estaba describiendo. Mi hijo tiene un espíritu mudo. Obviamente, ya podemos darnos cuenta lo que este espíritu maligno estaba causando en la vida de su hijo. Estaba causando aquella mudez. Muchos de los problemas que nosotros atravesamos en nuestra vida, por detrás hay espíritu maligno. No quiero decir todos, porque no son todos, pero sí muchos de los problemas que uno atraviesa en el día a día, por detrás hay espíritus malignos que están causando todo aquel caos. Y aquí nosotros lo podemos ver, lo que estaba sucediendo en la vida de este hombre. Y vamos a continuar leyendo lo que dice aquí. Dice, el padre describía así esta situación. Decía, el cual, donde quiere que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Es muy fuerte esto lo que el padre estaba revelando. El padre estaba describiendo lo que este mal le estaba ocasionando a su hijo, diciendo, echa espumarajos, se sacude, cruje los dientes y se va secando. Fíjese qué situación tan terrible. Un padre viendo cómo su hijo está en aquella situación, no es fácil enfrentar esto. No es fácil enfrentar una situación como esa. Porque ciertamente, cuando este muchacho comenzó a estar así mal y siendo atormentado por este espíritu maligno, en algún momento, al principio más que nada, a este padre le habrá ganado el sentimiento. Aquel sentimiento de llorar, de lamentarse, de echarse la culpa, de resignarse, de no tener fuerza de seguir luchando. Hay un momento cuando nosotros estamos en la lucha, en la batalla, que los sentimientos nos juegan en contra. Y a este padre seguramente le habrá pasado esto, porque este padre, él le contaba y decía que desde niño a su hijo le pasaba esto. Su niño ya era un adolescente, o sea que ya hacía un buen tiempo que esto le estaba sucediendo así. Pero llegó un momento que este padre tuvo que levantarse, buscar fuerzas y decir, no voy a dejar que el sentimiento me juegue en contra. Voy a luchar, voy a creer, voy a usar la fe, porque es cierto que ver a mi hijo de esa forma me duele en el alma. Pero en vez de quedarme allí, agobiado por aquel sentimiento, o paralizado por aquel sentimiento de culpa o de miedo, o de decir no tengo fuerza de seguir hacia adelante, mejor voy a levantarme, voy a ir a buscar a Jesús, y voy a pedir a Dios que el Señor lo libere a mi hijo de aquel mal que lo estaba allí atormentando. Era una decisión muy importante que él necesitaba tomar. A veces nosotros también estamos en aquella decisión que necesitamos tomar, porque
¿O nos seguimos nosotros lamentando por todo lo que ha sucedido, lo que ha pasado, o viendo con dolor todas aquellas pérdidas que hemos tenido? ¿O nosotros nos levantamos con aquella confianza, con aquella fe de decir, Señor, revierte esta situación en mi vida, líbrame de todos estos males? Porque esta decisión es muy importante para nuestra vida. Y es esta decisión que necesitamos tomar para comenzar a vencer esta batalla espiritual. Es una decisión importante. Es el primer paso, como este padre lo estaba haciendo. Se levantó de donde estaba y fue a buscarlo a Jesús. Imagínese el trabajo que le habrá llevado llevar a su hijo hacia donde estaba Jesús, pero lo hizo porque dijo, yo quiero ver que el poder de Dios libra a mi hijo de aquel mal. Y son estas decisiones que cambian nuestras vidas, porque vamos a seguir entendiendo más lo que dice aquí. Dice así en el versículo 19, y respondiendo él les dijo, Jesús le respondió a los discípulos y le dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Nosotros ya podemos imaginarnos cómo fue esta escena. Cuando este mal lo vio a Jesús, el mal comenzó a revolotearse, comenzó a dar vueltas, comenzó a echar espumarajos por la boca, de tan solamente verlo a Jesús. ¿Qué será que este mal vio en Jesús? ¿Qué será que los demonios veían en Jesús que los demás no podían percibir a simplemente vista? Lo que el mal podía ver es que la luz de Dios estaba allí en Jesús. Y es esto lo que lo molestaba a estos espíritus malignos. El mal también puede ver si en nuestra vida está la luz de Dios o no está la luz de Dios. Y cuando el mal ve que en nosotros está la luz de Dios, el mal también huye, el mal también sale, el mal también es reprendido tan solamente por aquella luz que está dentro de nosotros. Por eso es que nosotros debemos de confiar en el poder de Dios, de buscar la luz de Dios y de no tener miedo de los males. Porque si la luz del Espíritu de Dios está aquí dentro de nosotros, los males también lo van a ver y no van a querer acercarse, no van a querer tocar, no van a poder tocar en nuestras vidas. Aquí Jesús le preguntó algo al Padre y le dijo así, ¿desde cuándo hace que le sucede esto? Y él le dijo, desde pequeño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para darle un fin, para causarle daño. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. El Padre le dijo a Jesús, si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. ¿Será que Dios podía hacer aquel milagro de liberar a este muchacho de aquella opresión, de aquel daño que estaba sobre su vida? Claro que sí. Pero este hombre, él sabía que la forma como debía de buscar a Dios, quizás no porque le habían enseñado, sino porque él mismo intuyó que tenía que ser de esa forma, pedir la misericordia de Dios. Pero lo que no sabía este hombre es que Dios todo lo puede realizar. Por eso Jesús le dijo a este hombre, si yo puedo hacer algo, no es si yo puedo hacer algo, es si tú crees. Porque si tú puedes creer, al que cree, todo le es posible. El problema no es que Jesús pueda hacer algo o no pueda hacer algo por nosotros. Debemos de saber que Dios puede hacerlo todo en nuestra vida. Pero si nosotros podemos creerlo,
porque al que cree, todo le es posible. De ahí parte todo, de que nosotros comencemos a creer que es posible. ¿Cuál es el mal espiritual que estamos enfrentando? ¿Cuál es la batalla espiritual que estamos enfrentando? Tenemos que comenzar a creer que es posible, que nosotros podemos vencer esta lucha, que nosotros podemos revertir esta situación. Porque si comenzamos a creer que esto es posible, creerlo realmente en nuestra mente y en nuestra manera de hablar, creer que realmente vamos a poder vencer aquellos males, no por sí solo o no por la nada, sino por el poder de Dios. Creer que vamos a revertir esta situación en nuestra vida. Porque si comenzamos a creer que esto es posible, entonces estamos encaminados a vencer esta batalla espiritual. Pero hay que comenzar a creerlo. Por eso Jesús él enseñaba esto, que es algo muy importante. Si tú puedes creer, a aquel que cree, todo le va a ser posible. Inmediatamente el hombre le dijo esto a Jesús. El padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Inmediatamente este hombre dijo, Señor, yo creo, voy a creer, pero también ayúdame a seguir creyendo. A veces nosotros también necesitamos hablar con Dios si estamos viendo que nos está costando creer, confiar o mantener aquella confianza, aquella creencia, porque a veces un día creemos, otro día nos cuesta creer y estamos allí como deambulando en la fe de que un día creo, un día no creo. Si a veces nos está pasando esto, necesitamos nosotros hablar con Dios y decir, Señor, fortalece mi fe, ayúdame a creer, ayúdame a mantener esta confianza. Este hombre lo estaba pidiendo a Jesús. Y el propio Jesús nos ha enseñado que si alguno está falto de fe, pídale a Dios, que Dios va a fortalecer nuestra fe. Porque a veces nuestra fe está tan obsoleta, porque quizás nunca la hemos usado, o quizás está tan desgastada, que quizás uno está debilitado allí espiritualmente, que a veces le cuesta a uno arrancar y comenzar a creer en lo sobrenatural y mantener esta confianza, esta creencia. Pero para eso necesitamos orar a Dios también, porque si nosotros somos sinceros delante de Dios y le decimos, Señor, me está costando creer, Señor, o mantener esta confianza, ayúdame, Señor, a creer. Dios no se va a enojar con uno. Al contrario, Dios se va a alegrar que uno está buscando realmente revertir esta situación, que uno está buscando en Dios aquella fortaleza, aquella convicción. Y de esto también Jesús se agradó del padre de este muchacho. Y vamos a ver cómo continúa esto, porque dice así. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu sordo y mudo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como una persona que ya falleció. De modo que muchos decían, ya falleció. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y aquí es donde viene la enseñanza. Y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Hay géneros de demonios, hay géneros de males que solamente van a salir con oración y ayuno. La oración nosotros ya sabemos más o menos de qué se trata. La oración es hablar con Dios, es mantener aquel diálogo con Dios. Hay oraciones que uno hace a Dios para pedir a Dios su milagro, para pedir a Dios libramiento. Hay oraciones que uno hace a Dios para pedir fuerzas, para pedirle a Dios que nos ayude a creer. Hay oraciones que uno hace a Dios para llamar al Espíritu Santo para que entre en la vida de uno. Hay oraciones que uno hace a Dios
para glorificarlo, para alabarle, para exaltarle. Hay oraciones que uno hace a Dios para decirle a Dios cuán grato uno es por su misericordia, por su gracia. Hay oraciones que uno hace a Dios para pedir perdón. En fin, hay muchas clases de oración y todas estas clases de oración debemos de hacerlas. Pero el ayuno no es una oración solamente hablar con Dios. El ayuno tiene involucrado a nuestro cuerpo y a nuestro espíritu, porque el propósito del ayuno es que durante varias horas precisamente nosotros no comamos nada, que nosotros no le demos alimento a nuestro cuerpo. Puede ser por 6 horas, algunos lo pueden hacer hasta de más tiempo, pero a veces al principio cuando uno comienza a ayunar, a veces siempre mejor es comenzar un ayuno de 6 horas, sin darle alimento al cuerpo. Porque cuando uno está allí afligiendo a su cuerpo sin darle alimento, el propósito es uno alimentarse espiritualmente. ¿Qué uno tiene que hacer durante aquellas horas mientras uno está ayunando? Lo más indicado y lo mejor es que las horas que uno está ayunando sean horas que uno no esté trabajando o que uno no vaya a realizar alguna actividad, porque el propósito del ayuno es que uno se fortalezca espiritualmente. Y a veces, si uno está ayunando y uno está trabajando, a veces cuesta enfocarse en las cosas espirituales porque uno va a estar allí en el trabajo y va a estar pensando en qué resolver, en lo que tiene que realizar, lo que tiene que pagar, el trabajo que tiene que entregar. Entonces es muy difícil que uno se concentre en lo espiritual. Lo mejor es que uno ayune en un horario donde uno sepa que no va a estar trabajando. Y a veces quizás si es muy difícil uno encontrar un horario como tal, entonces uno debería de ayunar entonces a la hora que uno pueda, y si es horario que uno esté trabajando o haciendo otras actividades, uno tiene que buscar concentrarse más en las cosas espirituales. O sea, en aquel momento cuando uno esté allí ayunando, uno tiene que estar allí alabando a Dios, escuchando alabanzas, orando, leyendo más la palabra de Dios. No es que todas las horas de corrido uno va a estar haciendo esto, pero sí, en buena parte del ayuno, uno estar allí orando o alabando, cantando alabanzas o leyendo allí la palabra de Dios, porque la idea del ayuno es que uno se fortalezca espiritualmente. Y obviamente, si uno está allí en aquellas horas de ayuno, es bueno que uno no entre a internet para ir a las redes sociales, para escuchar noticias o para ver cosas que no son cosas beneficiosas en lo espiritual. Si uno va a entrar al internet para escuchar alabanzas o para escuchar palabra de Dios o para escuchar oraciones, son cosas que lo van a mantener a uno allí fortalecido. Pero tiene que uno tener aquel control, porque durante aquellas 6 horas de ayuno que uno haga, uno va a ser tentado o a prender la tele o ver noticias o agarrar las redes sociales y ver qué dijo fulano o ver qué dice las noticias o ver qué pasó allá. Pero a veces uno tiene que aguantarse, soportar aquello y saber que uno está ayunando, afligiendo a su cuerpo de no darle alimento y también afligiendo al cerebro porque a veces nuestro cerebro estaba tan acostumbrado a estar allí viendo noticias o a estar viendo allí videos o viendo informaciones que muchas veces no son tan beneficiosos para nuestro espíritu. Y a veces dejar esto, cortar esto, nos va a costar, pero uno tiene que saber que lo está haciendo por algo mucho más beneficioso para la vida de uno, para la propia alma de uno y para el propio espíritu de uno, porque uno va a estar allí fortaleciéndose espiritualmente. Uno va a estar allí llenándose de la luz de Dios. Y de esa forma, estando lleno de la luz de Dios, porque uno está ayunando y porque uno está orando, entonces uno va a estar preparado también para poder vencer esta batalla espiritual. Lo que el mal va a ver en nuestra vida es lo mismo que el mal vio cuando lo vio a Jesús cuando se acercó en aquel lugar. Va a ver la luz de Dios. Y este es el propósito del ayuno, que uno pueda ser lleno de la luz de Dios,
que uno puede estar allí preparándose, llenándose de la luz de Dios. Por eso es muy fuerte el ayuno. El ayuno es lo que más nos fortalece. El ayuno es lo que más nos llena de Dios. Y si no hemos comenzado a ayunar, o si nunca hemos ayunado, necesitamos comenzar a ayunar. O si quizás teníamos la costumbre de ayunar y por alguna razón u otra hemos dejado de ayunar y lo hemos sentido, entonces volvamos a tomar aquel rumbo. ¿Cuándo? Mejor que sea hoy. No dejarlo para después, no dejarlo para la semana que viene, porque hay cosas y decisiones que son muy importantes que no podemos seguir postergándolas. Y si quieres comenzar ahora o hoy, comenzar un ayuno con Dios de 6 horas, quizás no tengas la oportunidad de estar allí en tu casa sin ir a trabajar, pero aunque vayas a trabajar o a hacer tus quehaceres, vas a ir en ayuno. Y quizás vas a ir allí esforzándote, concentrándote en las cosas espirituales y tratando de no involucrarte mucho en cosas que no son del espíritu, para que aquel ayuno que vayas a realizar venga a surgir efecto dentro tuyo. Y va a ser de gran bendición allí para tu vida. ¿Puedo tomar agua mientras esté ayunando? Sí, siempre es bueno tomar agua y siempre hace bien para el espíritu y para el cuerpo. Si quieres comenzar un ayuno con Dios, yo quisiera hacer una oración por ti ahora en este momento. Si estás decidido a vencer esta batalla espiritual, a vencer todos aquellos males, a no ser tú ya el que tenga miedo de aquellos males, sino que sean los males que tengan miedo de quién está dentro tuyo, de la luz de Dios. Si estás decidido a ver la gloria de Dios en tu vida y quieres comenzar a ayunar y hacerlo a partir de este día, yo quisiera hacer un ayuno por ti. Y si todavía quizás estás allí en aquella indecisión, también me gustaría orar por ti, para que Dios te dé fortaleza, para que Dios venga a levantarte y para que Dios te ayude a cada día a seguir creyendo allí en el poder de Dios. Señor Jesús, esta oración realizamos por todos aquellos, Señor, que hoy van a comenzar un ayuno, Padre. Van a comenzar a ayunar para comenzar a fortalecerse espiritualmente, para comenzar a llenarse, Señor, allí de tu luz. Porque el Señor lo ha dicho y nos ha revelado allí a través de su palabra, que hay géneros de espíritus malignos que solamente salen con ayuno y con oración. Y nosotros queremos vencer, Señor, esta batalla, la que estamos enfrentando, Señor, allí en el día a día. Queremos vencer, Señor, esta lucha que estamos atravesando allí en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestros caminos. Y sabemos, Señor, que para esto necesitamos fortalecernos, porque hay males, Señor, que ya hemos vencido, pero hay males, Señor, que todavía no. Y sabemos, Señor, que necesitamos fortalecernos más, llenarnos más de la luz de Dios, pero que vamos a vencer, Señor, esta batalla en contra de todos estos males, porque estos daños, Señor, no van a prevalecer sobre nuestra vida, no van a prevalecer sobre nuestros caminos. Aquel mal, Señor, que ha prevalecido allí, sobre nuestra casa, sobre nuestra familia, sobre el matrimonio, sobre el trabajo, sobre la salud. Estos males, Señor, no van a prevalecer más, porque nos vamos a levantar confiando en el poder de Dios, orando y ayunando a Dios. Y creemos, Señor, que por la fe el Señor nos va a dar la victoria. Y te pedimos, Señor, líbranos, Señor, de todos aquellos males. Líbranos, Señor, de todas aquellas fuerzas atormentadoras. Y danos, Señor, las fortalezas para que a cada día, Señor, nosotros podamos creer sin desistir, sin desanimar. Ayúdanos, Señor, a creer. Saca, Señor, toda aquella incredulidad. Saca, Señor, todo aquel miedo. Saca, Señor, todas aquellas dudas, Señor, que había en nuestro corazón. Y fortalece, Señor, nuestra fe. Ayúdanos, Señor, a cada día a mantener esta confianza en ti, oh Padre. Oramos, Señor, también por todos aquellos, Señor, que le ha costado, Señor, o le está costando tomar aquella decisión, Señor, de comenzar a ayunar. Oramos, Señor, y te pido, Padre, ten misericordia, Señor, y dale la fuerza, Señor, para que ellos puedan tomar aquella decisión
y comenzar aquel ayuno. Porque una vez, Señor, que lo hagan, ellos mismos, Señor, lo van a poder descubrir, lo bendecido y lo poderoso que es cuando uno está allí orando y ayunando. Nos fortalecemos espiritualmente y el poder de Dios nos llena de aquella luz y nos llena de aquella vida. Determino, Señor, que por la fe los males, Señor, son reprendidos, las fuerzas malignas son arrancadas y el poder de Dios nos levanta para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, y que así sea. Que el poder de Dios te bendiga, te guarde y te dé fortaleza. Y vamos a continuar en estas oraciones todos los días. Todos los días estamos orando en la mañana, buscando sabiduría en Dios también, entregándole todas nuestras necesidades a Dios. Pero también tenemos videos como estos, donde seguimos aprendiendo más de la palabra de Dios. Por eso quisiera pedirte que si este video ha sido de gran bendición para ti, dejes su me gusta, un like aquí en ese video y que compartas esta bendición también con otras personas que lo estén necesitando. Yo me quedo por aquí, te quedas allí con la gran bendición de Dios. Un fuerte abrazo.